para que se modifique la conciencia de los pueblos, y si Ollanta gana la segunda vuelta, tendré la razón, y si Ollanta pierde la segunda vuelta, no tengo razón en este punto. Muy bien, profesor, ¿hay alpargatazos en esta oportunidad? Pero antes quisiera hacer un breve comentario sobre un tema que tal vez no tengamos que ocupar próximamente. El día viernes se cerró un acuerdo desesperado en Estados Unidos para evitar que el país se quedase sin presupuesto, y en ese caso iba a dejar de funcionar prácticamente todos los espacios públicos por carecer precisamente de la herramienta presupuestaria. Eso había pasado por última vez en 1995, cuando una mayoría ocasional republicana le trabó la vida a Bill Clinton. Entonces cerró el Estado para presionar de modo de poder sacar el presupuesto. Si se cerraba el Estado, muchos empleados públicos no iban a cobrar, mucha ayuda social no iba a llegar, pero iban a seguir tirando bombas en Irak, iban a seguir tirando bombas en Afganistán, iban a seguir tirando bombas en Libia. O sea que cuando se cierra el Estado de los Estados Unidos, para las peores causas sigue funcionando. Y bueno, ahora ya que vamos a los alpargatazos, el alpargatazo internacional es para un tribunal del Paso, Texas, una localidad del estado tejano de Texas, que hay que recordar es el mismo estado donde fue gobernador Jorge W. Bush, también Jorge Arbusto, si lo vamos a traducir al castellano, y que luego fue presidente. Ese estado absolvió a Luis Posadas Carriles, que tal vez no lo conozca todo el mundo, pero es un personaje siniestro, una persona que ha puesto bombas en aviones de compañías venezolanas y una compañía aérea cubana, con el avión en vuelo, se estalló un avión, creo que 2 aviones, y murieron. Y los Estados Unidos nos quieren convencer que encabeza la lucha contra el terrorismo, y han protegido históricamente a este señor que tiene 83 años ya, y lo han vuelto a proteger permitiendo que sea absuelto. Un verdadero bochorno es haber absuelto a semejante criminal. Es como que un tribunal absuelva a Videla en un juicio por crímenes, pues, digamos, por decirlo del modo más simple. Y el alpargatazo nacional es para el ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Montenegro, que dijo cosas que realmente no se pueden dejar pasar. En primer lugar, ellos se la pasan hablando, creo que vos después vas a pasar una nota del primo de Macri, que se la pasa hablando de la importancia del tema de la seguridad. Yo me niego a hablar de seguridad o inseguridad, porque hemos visto que en una semana en Río de Janeiro, una ciudad en la que se superponen 3 policías, la militar, la federal y la nacional, entró una persona a una escuela y mató un montón de chicos. Y en Holanda, un país que no está siempre en los primeros planos por la terrible inseguridad que se vive, un tipo empezó a ametrallar en un shopping de Rotterdam y mató a no sé cuántas personas. Nadie puede estar seguro porque no hay Estado que pueda controlar todos los territorios de modo de asegurarle que no se ha robado a nadie ni que sufra un altercado. Yo hablo de delincuencia, pero el PRO, que se la pasa hablando del problema de la delincuencia, cuando tuvo la oportunidad de mostrar que estaba en serio contra la delincuencia, la Policía Federal, que por contrato le tenía que pagar los adicionales, no se los pagó. O sea, si les preocupa tanto el problema de delincuencia, paguen los que estaban comprometidos. Con eso demuestran en el PRO que para ellos gobernar es hacer un casting a ver quién se hace más el tonto, como hace Macri o como hace su primo, y como hizo Montenegro, que dijo que la ministra de Seguridad del gobierno nacional persigue y agravia a la policía. Ahora, si estamos por la delincuencia, yo te pregunto a vos que vivís en el conurbano, si yo te pregunto a vos si sabés dónde venden droga en tu barrio, vos seguramente vas a decir que sí, como lo sabe cualquier vecino del conurbano de la ciudad o de la ciudad de Buenos Aires, que sabe dónde se vende droga. Y si lo sabe cualquier vecino, lo sabe la policía. Y si la policía no hace nada porque es cómplice. Entonces, hay un montón de negocios del delito
que están vinculados a la complicidad policial. El único modo de ayudar a que la delincuencia sea un problema menor es evitar que la policía se complique con eso. Ahora, esto del PRO salen a decir, uy, se persigue a la policía, porque para ellos terminar con la delincuencia es agarrar pibes pobres, matarlos y decir que estaban robando, como han hecho las policías similares en todo el mundo. O sea, señores del PRO, dejen de mentir y dejen de actuar. Si quieren gobernar, gobiernen en serio. Como siempre, profesor, un gusto que esté con nosotros. Gracias por su tiempo y la predisposición esta noche. Bueno, y hasta la semana que viene y nos vemos.